Estimados amigos, les saludamos con el gusto de siempre a este programa Indubio contra Fiscum. En este programa donde abordamos temas relacionados con las diversas ramas o especialidades del derecho fiscal para abordar pues todos los fenómenos que se presentan en la fiscalidad, y como siempre nos hace favor de invitarnos el doctor Silvino Vergara, a quien saludo con gusto. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igualmente, pues están cumpliendo 12 años de aquella icónica reforma al artículo primero de nuestra Carta Magna, donde se hace el reconocimiento expreso, la incorporación del reconocimiento de los derechos humanos. Y bueno, a 12 años de distancia, ¿qué reflexiones te merecen, mi querido doctor? Pues el día 6 de junio fue una primera reforma que tiene que ver con los artículos particularmente 103 y 107 constitucionales. Esto provocó, 6 de junio de 2011, que fue lunes, provocó la reforma del día 3 de abril del 2013, la ley de amparo, que por cierto, esa ley de amparo cumplió este año 10 años, ¿no? En abril de 2013, y aquí uno de los programas que hicimos, Alberto, pues platicamos de estos 10 años de la ley de amparo y que poco se habló al respecto, poco se evaluó, poco se conmemoró, celebró, se recordó, como quieras llamarle. Y bueno, pues eso es un indicativo claro de que las cosas no están bien en la administración de justicia. Si se hubiera implementado esta modificación de tal suerte que pues hoy se vieran otros frutos, pues yo creo que hubiéramos hecho fiesta, conmemoración, pero pues pocas universidades, si no es que ninguna, hizo alguna conmemoración, celebración, algún trabajo, ensayo relacionado a los 10 años de la ley de amparo. Esperemos que ya esté por aquí algún libro que tenga que ver precisamente con esto. Sería muy interesante, ¿no? Hacer algo por estos primeros 10 años, una evaluación respecto al juicio de amparo, si ha evolucionado, si ha involucionado, pero bueno, pues ha pasado desapercibido. Y así como ha pasado desapercibido esta modificación, este aniversario, estos 10 años de la nueva ley de amparo, pues en el caso, esto se originó por esa reforma del 6 de junio del 2011, Alberto. Y esto fue un lunes 6 de junio. Y luego el día viernes 10 de junio, pues fue la reforma que estamos comentando, la del reconocimiento de los derechos humanos aquí en México, que durante pues un par de años estuvo haciendo el ejercicio de distinguir entre garantías individuales y derechos humanos. Lo que teníamos anteriormente eran las garantías individuales, ahora son los derechos humanos y las garantías, son dos conceptos distintos. Ya nos ha quedado claro esa situación. Y bueno, pues el tema principal es que estamos en esta semana cumpliendo 12 años de esta reforma constitucional y bueno, pues también sería momento para analizarla, primero por el paso del tiempo, después de 12 años, también lo mismo que se hizo con la ley de amparos y analizar si se evolucionó, se involucionó al respecto de esta ley de amparo. Y luego la otra parte importante, pues es la que corresponde a analizar por qué se originó esta reforma y por qué fue en este año, como decías tú, icónico, ¿no? Ha habido muchos años así muy especiales. De los últimos años, pues diríamos 1984, ¿no? Intelectualmente un año muy importante. Después nos iríamos al 89, ¿no? La caída del muro de Berlín, ¿no? A lo mejor daríamos un brinco para por ahí del 94, la entrada del Tratado de Libre Comercio aquí en México, que modificó mucho la economía, no nada más de México, sino de América Latina. Luego brincarnos a lo mejor al 2001, que fue esta terrible noticia de las bombas ahí o de los aviones que se estrellaron ahí en las Torres Gemelas en Nueva York. Y luego del 2001, pues en 2008, la crisis económica, ¿no? Que se dio en todo el mundo, particularmente en Europa y en Estados Unidos, 2008. Y luego, bueno, pues el 2011 fue también una fecha emblemática. 2011 fue una fecha emblemática porque hubo pues un malestar generalizado. Hay que recordar que en 2011 fue la primera primavera árabe, ¿no? Así se le llamó a todos los movimientos que hubo pues en la zona norte de África, Egipto, ¿no? Y todos estos movimientos que hubo tratando de cambiar
y de exigir unos países con mayor democracia. Luego pues el movimiento de los estudiantes de marzo del 2011 también allá en España, ¿no? Los que quedaron ahí plantados o estacionados, digamos, en la Plaza del Sol, que por lo que entiendo la Plaza del Sol de Madrid es como una especie de el Zócalo de aquí de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí estuvieron plantados durante mucho tiempo. Fue el movimiento de los indignados, si lo recordamos, ¿no? Y luego pues el movimiento también en 2011 de ocupar Wall Street, ¿no? La avenida más importante desde el punto financiero allá en Nueva York. Bueno, pues el que los jóvenes ocuparan Wall Street, pues fue también otro movimiento de reclamos. Y bueno, ha habido muchos análisis ya después de este año 2011. Cada día que se aleja más ese año, quedan muchos análisis de muchos autores. Y bueno, pues a lo mejor también valdría la pena analizar aquí en México qué fue lo que sucedió en ese año 2011. La reforma que se presentó el 6 y el 10 de junio del 2011. Después, Alberto, pues la modificación a la jurisprudencia, que ya la platicaremos en julio, si tú nos lo permites. En julio, la modificación a la jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 133 constitucional, la modificación a esta jurisprudencia que se hizo por parte de la Suprema Corte, que también, digamos, complementó esta reforma constitucional. Y bueno, pues después el movimiento social de Yo Soy 132, si lo recuerdas, ¿no? Sí, claro. También otro movimiento, ese fue en el año 2012, pero bueno, fue, digamos, la resaca de lo que sucedía en estos efectos mundiales. Y habría que analizar si la primavera árabe, que nació más o menos por ahí de marzo, abril, el movimiento de los españoles, ¿no? Los indignados también en marzo 2011, pues habría que ver si esto fue una parte, esta reforma de los artículos de 103, 107 constitucional, el tema del artículo primero constitucional, si posiblemente fue una especie de presión internacional para que aquí en México se llevara a cabo esta reforma. Hay que recordar que ya estaba la propuesta, ya se estaba estudiando, pero bueno, pues bien que valdría la pena, ¿no? Tener la oportunidad de algún diputado, algún senador, no sé, que en ese tiempo estuvieran en funciones. ¿Por qué se hizo esta reforma tan rápido, tan presurosa? Porque estuvo ahí congelada durante mucho tiempo y de repente como que se le dio el empujón y posiblemente tenga que ver con el hecho de que estos movimientos sociales que se estaban dando en todo el mundo, pues fueron aquí encaminados en México, ¿no? Bajo la visión a lo mejor de la presidencia o la visión de alguien, el hecho de darle celeridad a esto para que pues no hubiera algún movimiento aquí, pues que afectara, ¿no? En relación a la situación económica, social y jurídica que teníamos en ese tiempo. Hay que recordar que en ese tiempo estaba el presidente Calderón, que tenía declarada la guerra contra el narcotráfico. Fue cuando se incrementó más la violencia por todo el país. Ocasiones que teníamos en particular, pues antes de la época de Calderón, tenía yo la oportunidad de andar ahí, pues dando cursos en alguna parte del territorio, lo mismo que hacías tú, Alberto, ¿no? Y pues ya después entró la tecnología, ¿no? Pero antes de esto, pues andaba uno dando cursos y andaba uno en las carreteras a altas horas de la noche, regresando de los cursos y tal, y pues esto desapareció prácticamente, ¿no? Es un riesgo el estar circulando en muchas carreteras de nuestra república, y bueno, pues posiblemente yo estoy convencido de que posiblemente, y a lo mejor estoy muy equivocado, ¿no? Que lo puedo estar, pero yo soy convencido de que estas reformas se dieron como para tratar de evitar que se diera un movimiento social aquí en México como los que se estaban dando en Estados Unidos, como el que se dio allá en España, repito, todo el Mediterráneo, ¿no? El movimiento en el Mediterráneo y pues en los países árabes, ¿no? Y bueno, pues esa modificación constitucional que se ha analizado desde muchos puntos de vista, yo creo que de lo que no se ha estudiado es en la parte que corresponde a particularmente la parte de la sociología jurídica, ¿no? Que es de lo que estamos platicando, ¿no? Hasta dónde se permeó esta situación. Y luego, pues ya pasando a nuestra materia, a la parte procesal fiscal, a la parte fiscal, pues también durante 12 años hemos visto hasta libros que dicen que se hacen la pregunta, Alberto, de que si los contribuyentes tienen derechos humanos, lo cual es absurdo que digan que un procesado
una víctima, ¿no? Un delincuente tiene derechos humanos y un contribuyente de a pie no los tenga, ¿no? Y se hacían las preguntas estas con la reforma constitucional de los derechos humanos, de que si los contribuyentes tienen o no tienen derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues es algo de lo que se ha estado pues estudiando en estos últimos 12 años ya que se implementó esta reforma constitucional. Y luego el otro tema es hasta dónde efectivamente este concepto de derechos humanos ha llegado a la materia fiscal, pero lo que es más, si efectivamente ha llegado al derecho o se ha quedado en simples discursos de los partidos políticos, de los líderes y tal. Y el riesgo que tenemos, pues, es perder estos derechos humanos más que otra cosa porque se han quedado pues en la palestra de los políticos, en la palestra de los partidos políticos, en la palestra de las instituciones, pero no se ha permeado, no se ha hecho efectivo y el riesgo es que entonces pierdan o vayan perdiendo legitimidad los derechos humanos. De entrada, pues ya hay organismos que están perdiendo legitimidad, como desafortunadamente se ha visto en la sociedad, pues la Comisiones Nacionales la Comisión Nacional, perdón, de Derechos Humanos, ¿no? Las comisiones locales de derechos humanos, pues la gente común ha perdido, digamos, legitimidad de estas instituciones que son muy importantes, que a veces hacen demasiado trabajo tras bambalinas, ¿no? Trabajo a lo mejor sucio, por así decirlo, no el trabajo que merece a lo mejor el reconocimiento expreso, ¿verdad? Pero pues todo esto lo que provoca no es otra cosa más que el encontrar esta serie de inconvenientes, esta serie de problemas que se están dando en el día a día y que generan pues que estemos perdiendo sobre todo la legitimidad de los derechos humanos. Y esto tiene que ser pues con mucho cuidado porque si perdemos la legitimidad de los derechos humanos, pues entonces la pregunta, Alberto, sería, ¿qué sigue después de los derechos humanos, no? Efectivamente, pues qué súper tema estás desarrollando. Hay muchos, híjole, yo creo que de lo que nos ha estado diciendo saldrían varios programas. Coincido contigo, creo que en materia fiscal, empezaría por ahí haciendo un pequeño comentario. En materia fiscal se ha hablado mucho y creo que se ha hecho poco en materia de derechos humanos, como que pienso que está la sensación que es casi algo así como el santo grial, el último gran recurso que tienen los contribuyentes. Sin embargo, siento que no se ha logrado aterrizar a una aplicación práctica, accesible para el contribuyente común, ¿no? En estos temas de los derechos humanos. Si recordamos un poquito sobre el por qué nacen, el por qué la humanidad entera se aboca a esta titánica labor de establecer unos derechos universales y forzar prácticamente o presionar a los gobiernos para que lo asimilen, y bueno, luego ver que no están llegando a la aplicación práctica, pues es triste, ¿no? Es triste ver que a 12 años, pues sí creo que nos ha faltado mucho por hacerlos una realidad, ¿no crees? Así es, ese es el problema. Y luego, pues en la parte fiscal, yo creo que somos de los más alejados en el tema de los derechos humanos. En el derecho familiar, pues ha habido cambios fundamentales en 12 años, ¿no? Acuso ignorancia, acuso conocimiento pleno, o falta de conocimiento pleno, mejor dicho, ¿no? Acuso ignorancia sobre todo lo que ha evolucionado, pero bueno, uno lo ve con las modificaciones que se han presentado en estos años, ¿no? En materia pues, penal, desde luego, ¿no? En la materia de los derechos sociales, del medio ambiente sano, del acceso al derecho al agua, todos estos derechos previstos en el artículo 4 constitucional, pues ha habido muchos cambios, ¿no? En relación a ir evolucionando o por lo menos a ir más o menos que los derechos humanos vayan ahí adecuándose a esta legislación, que se vayan ahí amalgamando. Pero en materia fiscal yo creo que está pasando exactamente lo contrario. Cada día es más arbitrario, cada día las formalidades que son muy importantes en el derecho procesal fiscal, sobre todo, pues se están olvidando, ¿no? Así como hemos visto y hasta en los medios aparece, ¿no? Que detienen a alguien, ¿no? Como alguien que es responsable de algún delito y lo tienen que dejar libre porque resulta que lo detuvieron, por ejemplo, sin los requisitos legales, sin los procedimientos adecuados y lo tienen que dejar libre por esa situación. Que ya después lo detengan, lo vuelvan a encontrar, es otro tema, pero aquí el asunto es la formalidad tan importante que existe en la parte penal de respetar los derechos de estas personas. En materia fiscal, pues ya las auditorías que eran lo de la mayor formalidad que había,
pues le hemos dejado ya en digamos, en un segundo término, y hoy lo que importa son las invitaciones, sea como sea. ¿Quiere usted una prórroga? Pues hable usted por teléfono, mande la contestación, no más de 4 hojas escribe usted, no más de 4 hojas, y mándelas por el portal del SAT, mándemelas a un correo, el correo resulta que ni siquiera es institucional. Bueno, un desastre, la formalidad tan importante que es en esta relación entre particulares y autoridades fiscales Claro. se ha roto, y bueno, pues ahí se rompe parte de los derechos humanos. Si no hay respeto, si no hay formalidad, pues no hay respeto a la dignidad humana, y la dignidad humana, como lo hemos insistido en muchas ocasiones, Alberto, pues es precisamente el fundamento de todos estos derechos que tanto han costado, pues que ya estén en una constitución, y que pues pareciera que por la falta de una correcta regulación, y para ello una mejor eficacia de estos, pues pareciera que podemos correr el riesgo de irlos perdiendo, de ir perdiendo su legitimidad, como está pasando con las comisiones, ¿no? Que vayan perdiendo su legitimidad, y con esto, pues el día que desaparezcan, a lo mejor hasta lo vamos a ver bien, ¿no? Pues es lo que pudiera pasar, así como existen esas instituciones, pudiera pasar con este concepto tan importante de los derechos humanos, Alberto. No, pues mira, en realidad si pensamos el escenario que tú estás planteando, que se llegaran a perder los derechos humanos, pues sería un escenario de terror. Digo, no sé si viste que hace como 3 meses, yo creo, cuando nos hicieron la recomendación de la prisión preventiva, lo que contestó nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto, que dijo que pues, era imposible, que cómo íbamos a permitir que hubiera una intromisión en nuestra soberanía, digo, ahí exhibiendo una total y absoluta falta de conocimiento, una ignorancia vergonzosa sobre este tema de derechos humanos en algo tan, pues, tan delicado como es la cuestión penal. Solo imagínate la mentalidad que tendrán sobre aplicar los derechos humanos a la materia fiscal. Pues sí, ese es el principal problema, ¿no? Que pareciera que en la materia fiscal es en donde estamos más atrasados en este concepto de los derechos humanos. Y bueno, pues no nos queda otra más que tratar de hacer la labor necesaria para que pues esto no vaya perdiendo sobre todo legitimidad, interés por parte de la población, porque también uno de los grandes problemas que hay con los derechos humanos es cuáles son esos derechos humanos. Hoy todo mundo exige derechos humanos, pero yo creo que si nos ponemos a apuntar y cada quien toma un papel y una hoja, perdón, una pluma y un papel para escribir cuáles son esos derechos humanos, pues el problema es saber cuáles son esos verdaderos derechos humanos de los que todos estamos hablando siempre, pero que ya para materializarlos, pues el primer problema es cuáles son estos, ¿no? Y bueno, pues es uno de los grandes rezagos que existen en materia fiscal. A mí lo que sí me queda muy claro es que todas las reformas que han venido presentándose de 12 años para acá en materia, pues, de la parte fiscal, digamos, del derecho fiscal, pues lejos de que, digamos, están avanzando los derechos, cada día se ve como un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, esta serie de reformas, esta serie de derechos que algún día tuvimos y que, pues, digamos, paulatinamente los vamos perdiendo, Alberto. Pues aquí hacer la exhortación, la invitación a los colegas de quienes integramos este gremio a, pues, a estar en estas luchas silenciosas de las que tú nos hablabas en la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, que para ponerlos en contexto a nuestros amigos y colegas, pues nos decías que vemos las luchas activas, las visibles, ¿no? Aquellas marchas, aquellas protestas, huelgas de hambre, aquellas que mueven a la sociedad y la sensibilizan hacia un tema en el cual pues es necesario un cambio, ¿no? Pero pues también son igualmente importantes las luchas silenciosas, aquellas que se hacen en el día a día, desde el escritorio, desde la trinchera de los recursos administrativos, las demandas de nulidad, los juicios contenciosos. Pues bueno, ahí también es tarea de todos nosotros no dejar que siga retrocediendo este camino, porque sería una involución muy dolorosa para todos nosotros como profesionistas y como sociedad, la pérdida de 1 centímetro en el terreno ganado en materia de derechos humanos. Así es, aunque pues yo creo que ahí es otro tema, ya tendremos la oportunidad de platicarlo, pero el otro tema es el problema de nuestra indiferencia, ¿no?
Yo creo que ahí es donde vamos perdiendo normalmente, ¿no? La indiferencia de que se van perdiendo esos centímetros que tú comentas, ¿no? Y que pues se van perdiendo y decimos, bueno, fueron centímetros, pues sí, pero de repente se van a volver metros y van a acabar siendo kilómetros y no nos damos cuenta de lo que se está perdiendo hasta que lo veamos ya pasando el tiempo, ya unas cosas que a lo mejor ya no podamos ser, no puedan ser recuperables, ¿no? O que van a costar, pues digo, recordemos que en el trasfondo de los derechos humanos, pues fueron millones de vidas las que tuvieron que pagar el precio para que alcancemos estos derechos que ahora de los cuales se están reconociendo. Y bueno, pues sería una tristeza que los perdiéramos y como dices, que no se puedan ganar o que para volverlos a recuperar vuelvan a costar la vida de otras personas, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, pues 12 años habría que hacer la evaluación y sobre esa evaluación de que cada quien pudiera poner su granito de arena, pues en relación a si hemos, o qué calificación le daríamos a esa reforma y sobre todo a la efectividad de esa reforma a 12 años, porque pues ya no es cualquier tiempo, no han pasado 3 días ni 4 días, sino ya 12 años, digamos que si fuera niño ya estaría por entrar a A la primero de secundaria, secundaria. Alberto. Así es. Pues vamos cerrando este programa y me gustaría, pues sí, invitar a nuestros colegas a que nos interesemos todos más en el tema de los derechos humanos y, por supuesto, su aplicación en la materia tributaria. Y creo que aquí viene muy bien el comentario de la preparación en cuanto a la interpretación y argumentación. Y pues me gustaría que nos comentaras un poquito sobre la especialidad que tiene Parmenas, el centro de estudios que tú diriges, y que bueno, primero Dios, para septiembre estaremos iniciando con la segunda generación. Yo les quiero decir a los colegas y compañeros que en verdad cambia la perspectiva al estudiar esta especialidad. Y bueno, recientemente también estuvimos hablando sobre la necesidad de la formación jurídica en los contadores, en los colegas contadores, pero también hay que afinarla, reforzarla en los abogados. Pues sí, platicamos que esta especialidad inicia el 22 de septiembre, el viernes 22 de septiembre iniciaremos pues la segunda generación, si Dios quiere, de la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. Y bueno, pues vamos digamos, hemos estado haciendo algunos eventos al respecto de pues de la presentación de esta especialidad que tiene pues varios elementos de importancia, ¿no? De utilidad sobre todo, que pareciera que es una cuestión pues alejada, pero pues tú mejor que yo en el tema, Alberto, y los que nos hacen favor de vernos, de escucharnos, saben que el primer problema en el derecho es la interpretación. Y muchas de las ocasiones en las escuelas, pues lo primero que nos enseñan es a memorizar las leyes, ¿no? A memorizar el derecho, pero no a interpretarlo. Y en realidad, pues, ¿qué les puedo platicar, no? En realidad, muchos de los problemas que tenemos, si no es que la mayoría de los problemas que tenemos, son de interpretación jurídica, ¿no? A los contadores que se dedican a la parte fiscal, a los administradores que también se meten en la parte fiscal, a los abogados, ¿no? Que desde luego tienen que ver con cuestiones fiscales, jurídicas. Bueno, pues en estos rubros, ¿no? En estos rubros, ¿cuántos sabemos que el principal problema que tenemos es la interpretación, ¿no? ¿Cuántos pues de alguna forma trabajamos, nos pagan por interpretar una ley a un cliente, ¿no? Y bueno, pues si la interpretación es correcta, qué bueno, pero si la interpretación no es correcta, no sabemos hacia dónde va esa disposición, no sabemos qué elementos se pueden plantear para explicarla, para aplicarla, para entenderla, para impugnarla, ¿verdad? Pues entonces estamos en verdaderos problemas. Y aquí el fondo principal del asunto es el criterio jurídico. Esa es la parte esencial, el criterio jurídico. Y bueno, pues ahí en este ejercicio que hacemos en la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, pues lo que queremos reforzar, ¿no? Lo que queremos reforzar es ese criterio jurídico que muchos de nosotros nos hacen falta y que hay materias que nos ayudan a generar ese criterio jurídico y que son materias, Alberto, que han sido olvidadas muchas veces en las licenciaturas, que son olvidadas muchas veces para darle prioridad a cosas mucho más, digamos, mecánicas, ¿no? Entonces nos meten materias verdaderamente mecánicas y pues perdemos entonces cancha para tener criterio jurídico de entender y conocer leyes
que son muy importantes el tener un criterio, una opinión, porque muchas de las ocasiones, tú sabes mejor que un servidor, muchas ocasiones te pagan pues simplemente por interpretar una norma, por dar un criterio al respecto de algo, y bueno, pues vas a una reunión, vas a una oficina, platicas algo, y esa opinión es sumamente importante porque tiene atrás toda una, pues digamos, toda una colección de estudios sobre principalmente interpretación, argumentación jurídica. Y esa es la propuesta de este trabajo, esta propuesta de esta especialidad que iniciamos el día 22 de septiembre, Alberto. Pues esperamos que nuestros colegas se animen, se acerquen para solicitar información. Aquí vamos a dejar los teléfonos y los correos a los cuales se pueden dirigir. Por cierto, vi que vas a hacer un evento en Jalapa, ¿no? De algo relacionado con la especialidad. Sí, de hecho vamos a presentar la especialidad en Jalapa. Es el jueves. eh, Ahorita te señalo bien la fecha. Es jueves en Jalapa a la 1 de la tarde. Y bueno, le llamamos jueves 22, perdón, jueves 22 a la 1 de la tarde. Y bueno, le llamamos 3 razones para estudiar la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. 3 razones para estudiar la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. Vamos a platicar precisamente de estas 3 razones allá en la ciudad de Jalapa. Y bueno, pues esperamos que nos puedan acompañar. Se puede también a través de las claves de internet que se les darían con acceso gratuito para que vean la utilidad que tiene esta especialidad. Y bueno, vamos a poner en esa mesa 3 razones precisamente de la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, Alberto. Entonces, presencial para nuestros amigos de Jalapa, pero a nivel nacional y regional sobre todo, pues quien lo quiera seguir a través de internet estará disponible. ¿Es así? Así es, así es. Perfecto, pues ahí está la invitación. Y finalmente, mi querido Silvino, hablando de eventos, el próximo 12 estarás con nosotros en Argus Cursa hablando sobre los criterios jurisdiccionales de la materialidad. Creo que se habla mucho y en ocasiones se plantean algunos elementos para evitar que la autoridad el día de mañana desestime una operación legítima por falta de lo que se le ha llamado materialidad, pero qué mejor que estudiar cómo está resolviendo la Corte, cómo están resolviendo los tribunales, para que en base a eso, bueno, pues no solo, digo, por supuesto sirve para el litigio, pero se me hace una magnífica herramienta para filtrar cómo es que está llevando a cabo y está respaldando, estará aprobando sus operaciones las empresas. ¿Qué nos puedes comentar sobre este curso? Pues es un tema que ha sido más que de cuestión de legalidad, es una cuestión de interpretación precisamente, Alberto, de las teorías, de las tesis, de los criterios de los tribunales. Todo el bagaje, vamos a decir así, de la materialidad no está en la ley, sino que está sobre todo en criterios de los tribunales. ¿Qué procedimientos se ocupan? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿En qué condiciones? ¿Dónde están los sustentos, digamos, jurídicos de la materialidad? ¿Cómo acreditarlo? ¿Cómo no acreditarlo? ¿No? ¿Y qué es lo que acredita la materialidad? ¿Qué es lo que no acredita? ¿Cuáles son las pruebas necesarias? Bueno, todo este tema de la materialidad lo encontramos precisamente en una serie de interpretaciones de los tribunales y es de lo que quisiéramos platicar, precisamente para tener una mejor cancha, una mejor capacidad de saber cómo poder demostrar este tema, que aquí el tema principal pues es un problema de pruebas, ¿no? Es un problema precisamente de pruebas. Hemos platicado hace un momento que en la especialidad decíamos hay un tema de interpretación, también hay un tema de pruebas y hoy el tema principal en materia fiscal, como lo vamos a platicar este día, lunes 12 de junio, pues el tema principal es pues las pruebas, ¿no? Ya no vamos a hablar aquí de interpretación, sino que vamos a hablar propiamente de pruebas, ¿no? ¿Y dónde están esa serie de pruebas para acreditar la materialidad? Bueno, pues los tribunales han hablado mucho de eso y es de lo que vamos a platicar este día, lunes 12 de junio, Alberto. Perfecto, pues esperamos a que nuestros amigos nos acompañen en este tema pero tan importante. Como siempre, te agradezco tu participación, muy interesantes todas las reflexiones que nos haces, los cuestionamientos a los que nos llevas y pues te agradecemos muchísimo y esperamos en Dios que nos puedas acompañar y que podamos estar juntos la próxima semana. A nuestros amigos agradecerles el favor su atención y decirles que los esperamos también que nos acompañen en el curso
que vean la ponencia que vas a tener sobre las 3 razones por las cuales estudiar la especialidad y aquí seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.